Muchos tipos de relaciones implican un vínculo emocional intenso, pero no todas son amor. Mientras que el amor se define por el afecto, el cuidado y el respeto, otro tipo de vínculos intensos no comparten estas cualidades, como los vínculos traumáticos. Si quieres aprender más acerca de estos temas y proteger tu paz mental, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desarmamos la manipulación cada semana. El vínculo traumático crea una intensidad que puede parecer indistinguible del amor. La añoranza, los pensamientos obsesivos, el alivio cuando regresan. Pero existe una diferencia crucial. En este video te explico las señales específicas de que estás atrapado en un vínculo traumático, la neuroquímica que dificulta tanto la ruptura, porque las personas ambiciosas y con iniciativa son especialmente vulnerables, y cómo es realmente la recuperación de un vínculo traumático, cuando la relación se siente como oxígeno. Digamos que son las 11:47 de la noche de un martes. Miras fijamente tu teléfono, reconstruyendo mentalmente la discusión de la tarde paso a paso, intentando descifrar dónde fallaste, qué dijiste, qué deberías haber dicho en su lugar. Tienes 200 mensajes sin leer en tu bandeja de entrada. Tienes que levantarte temprano al siguiente día. Tienes responsabilidades. Pero nada de eso importa tanto como el mensaje sin respuesta que brilla en la parte superior de la pantalla. Ya has pasado por esto. Esta espera tan particular que se siente como contener la respiración. Cuando finalmente responden, el alivio es tan inmediato, tan físico, que exhalas antes incluso de leer las palabras. Te dices a ti mismo que así se siente el amor, que esa intensidad es prueba de la conexión, que preocuparse tanto significa que es real. En mi trabajo escucho esta historia más a menudo que casi cualquier otra. Personas brillantes, madres dedicadas, esposas leales, hombres que lideran empresas, personas que lideran hogares, trabajadoras, dueñas de negocios, hombres y mujeres lúcidos y decididos en todos los ámbitos de su vida, excepto en este. Y cuando les explico con delicadeza lo que observo, que lo que describen se parece menos al amor y más a un vínculo traumático, a menudo se hace un silencio sepulcral, porque en el fondo alguna parte de ellos ya lo sabe. Este video es para ti. Si te has preguntado si lo que sientes es amor o algo completamente distinto. Si has defendido esta relación ante quienes te quieren de verdad. Si has intentado irte más de una vez. Si de verdad lo has intentado y has vuelto a las pocas semanas sintiéndote aliviado y avergonzado a la vez. Entender la diferencia entre un vínculo traumático y el amor verdadero no se trata de ignorar lo que sientes, sino de ser honestos sobre lo que realmente lo impulsa. ¿Qué es un vínculo traumático? Definámoslo. Un vínculo traumático es un apego psicológico que se forma a través de ciclos de abuso, refuerzo intermitente y experiencias emocionales intensas compartidas entre una víctima y un abusador. El vínculo traumático, conceptualizado por primera vez por Patrick Carnes, doctor en psicología, investigador de adicciones y autor de The Betrayal Bond, se produce cuando los ciclos impredecibles de castigo y recompensa crean una dependencia bioquímica que imita y a menudo eclipsa el apego saludable. En pocas palabras, un vínculo traumático surge cuando el dolor y el placer en una relación se entrelazan de tal manera que el sistema nervioso pierde la capacidad de distinguir entre el miedo y el amor. No se está apegado a la persona, sino al ciclo. El concepto de vínculo traumático surgió originalmente de la investigación sobre situaciones de rehenes y dinámicas sectarias. En la cultura popular, a veces se le denomina síndrome de Estocolmo. Sin embargo, tras décadas de trabajo clínico, los investigadores comenzaron a reconocer el mismo mecanismo en las relaciones íntimas, especialmente en aquellas que implican bombardeo de amor, volatilidad emocional y refuerzo intermitente. Patrick Carnes identificó el vínculo traumático como una de las dinámicas más incomprendidas en las relaciones abusivas. En su investigación descubrió que las experiencias más propensas a causar daño, la traición, el abandono, la humillación,
son también las que más probabilidades tienen de profundizar un apego patológico. El vínculo no se forma a pesar del dolor. En muchos casos se forma a causa de él. Vale la pena distinguir esto de otras formas de complejidad relacional. Un vínculo traumático con una pareja sociópata implica la manipulación deliberada de estos ciclos. Un vínculo traumático con alguien que también ha sufrido un trauma no tratado puede ser menos calculado, pero no por ello menos dañino. En cualquier caso, la experiencia interna de la persona perjudicada es sorprendentemente similar. Un apego compulsivo y desesperado hacia alguien que también le causa un dolor significativo. Refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es un patrón de condicionamiento conductual en el que las recompensas se ofrecen de forma impredecible e inconsistente, produciendo una respuesta más fuerte y compulsiva que la producirían las recompensas constantes. En contextos relacionales se refiere al ciclo alterno de afecto y retraimiento, cariño y castigo, que caracteriza muchas relaciones con vínculos traumáticos. En términos sencillos, piensa en una máquina tragamonedas. No sigues tirando de la palanca porque siempre te da premio, sino porque solo a veces te lo da. La amabilidad impredecible de una pareja dañina funciona exactamente igual. Tu cerebro se prepara para perseguir la recompensa. La neuroquímica del vínculo traumático. Una de las cosas más importantes que hay que entender sobre el vínculo traumático es que no es un defecto de carácter ni una debilidad. Es un proceso neurológico. El cerebro actúa exactamente como está diseñado para hacerlo ante una amenaza y una recompensa impredecibles. Y comprender esto puede ser uno de los primeros pasos hacia la libertad. Bessel van der Kolk, médico psiquiatra, investigador del trauma y autor de El cuerpo lleva la cuenta, ha escrito extensamente sobre cómo el trauma remodela el sistema nervioso a nivel biológico. Cuando se está en una relación crónicamente disfuncional, el cuerpo se encuentra en un estado de estrés casi constante. El cortisol y la adrenalina inundan el organismo durante el conflicto. Luego, durante la reconciliación, la oxitocina, la hormona del vínculo, y la dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, aumentan en respuesta al alivio. Con el tiempo, el cerebro comienza a asociar a esa persona con el alivio en sí y no con el daño que le causó. Gabor Mate, médico especialista en trauma y autor de En el reino de los fantasmas hambrientos, ha señalado los sorprendentes paralelismos entre la adicción y el apego traumático. Las mismas vías dopaminérgicas que se ven afectadas por las sustancias se activan en las relaciones basadas en el trauma. No te quedas por debilidad o estupidez, sino porque tu neuroquímica se ha reorganizado en torno a la presencia de esa persona. Esto crea un círculo vicioso de cortisol y dopamina. El conflicto y el miedo elevan el cortisol, y luego la reconciliación, un mensaje de texto, una disculpa, un momento de ternura, produce un pico de dopamina tan significativo que el cerebro lo interpreta como placer. Un placer genuino, intenso y real. El alivio tras una discusión no es intimidad, pero se siente como tal. Ahí reside la trampa. Ciclo cortisol-dopamina. El ciclo cortisol-dopamina en el vínculo traumático se refiere al ciclo fisiológico en el que los periodos de estrés y miedo, impulsados por niveles elevados de cortisol, son seguidos por alivio y recompensa, impulsados por la liberación de dopamina durante la reconciliación. La repetición de este ciclo reorganiza el circuito de recompensa del cerebro, generando una necesidad imperiosa del alivio que solo esta persona, fuente tanto del estrés como de la reparación, puede proporcionar. En pocas palabras, tu cuerpo se acostumbra tanto, a pesar del miedo, al alivio con esta persona que empieza a necesitar este ciclo. El miedo ya no se percibe como una señal de alerta, sino como un preludio a los momentos placenteros. Eso no es amor, es un sistema nervioso secuestrado. Judith Herman, doctora en medicina, psiquiatra, investigadora del trauma y autora de Trauma y Recuperación, acuñó el término trauma complejo para describir cómo el trauma relacional repetido, especialmente cuando ocurre en un contexto de cautiverio o dependencia, crea paradojas en el apego.
La persona que causa el daño se convierte simultáneamente en la fuente de la amenaza y en la única fuente aparente de seguridad. Esta es la paradoja que esconde todo vínculo traumático. Lo que hace que esto sea especialmente relevante para las personas que lidian con el trauma relacional es que su capacidad para intelectualizar, analizar y elaborar estrategias, habilidades que les son de gran utilidad en cualquier otro ámbito, a menudo juega en su contra en este caso. Pueden explicar los problemas de la relación con gran sutileza, pueden identificar el ciclo y aún así no pueden marcharse, porque comprenderlo cognitivamente no interrumpe la atracción neuroquímica. ¿Cuáles son los síntomas del vínculo traumático? Conocer las señales del vínculo traumático puede ayudar a comprender cómo se manifiestan estas dinámicas de relación tóxicas y cuándo buscar apoyo en familiares de confianza o profesionales. Estas son algunas señales comunes del vínculo traumático en una relación. Apego emocional intenso. A pesar de sufrir comportamientos abusivos o dañinos por parte de tu pareja o de las personas que están cerca de ti, estas personas pueden sentir un profundo apego hacia ellas. Este apego puede ser difícil de romper, incluso cuando es evidente que la relación es tóxica. Ciclos de trauma y afecto. Los vínculos traumáticos suelen darse en relaciones caracterizadas por ciclos de trauma y afecto. En este tipo de relación, el agresor alterna entre ser amable o cariñoso y luego ser cruel y controlador. Esta inconsistencia puede generar confusión y reforzar el vínculo entre la víctima y el agresor, parejas, hijos, etc. Aislamiento. Las víctimas de vínculo traumático pueden aislarse de amigos, familiares o redes de apoyo. El agresor puede manipular o controlar el acceso de la víctima a otras personas, haciéndola sentir dependiente únicamente del agresor para obtener apoyo emocional y validación. Justificación. Es fundamental comprender que las víctimas de vínculos traumáticos no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran. Sin embargo, en una relación con vínculo traumático, las víctimas pueden justificar o racionalizar el comportamiento abusivo de su pareja, minimizando su gravedad o culpándose a sí mismas por el abuso. Esta internalización de la culpa puede fortalecer aún más el vínculo traumático e impedir que la víctima busque ayuda o abandone la relación. Miedo al abandono. Las personas con vínculos traumáticos pueden temer el abandono o el rechazo de su pareja abusiva, lo que las lleva a tolerar o defender el comportamiento abusivo para mantener la relación. Buscar apoyo para superar un vínculo traumático es fundamental para la sanación y, en última instancia, para construir una relación amorosa. Es esencial que las personas se acerquen a amigos, familiares o profesionales de confianza que puedan ofrecer comprensión, validación y orientación. La terapia o el asesoramiento psicológico pueden brindar un espacio seguro para que las personas exploren sus experiencias, desarrollen estrategias de afrontamiento y trabajen para construir relaciones más sanas. Gracias por invertir este tiempo en tu sanación y en tu crecimiento. No olvides dejar tu like si te ha servido lo que escuchaste hoy y compártelo con quien lo necesite. También me encantaría leer tu testimonio en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestra próxima sesión y sobre todo cuida mucho de ti. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en abuso narcisista. Si estás pasando por una situación específica que no sabes cómo manejar, recuerda que ofrezco asesorías privadas de coaching. A veces una mirada externa y profesional es lo que marca la diferencia entre seguir dudando de ti o recuperar tu poder. Te dejo los detalles en la descripción. Hasta la próxima.